Buenos días, les habla el pastor Martín Malta, pastor de la Misión Cristiana Pueblo del Huerto, aquí en Lima, Perú, hoy día 1 de septiembre del 2024. Y vamos a continuar con la carta del apóstol San Pablo a Tito. Y en esta mañana nos toca de los versículos 10 al 16 del primer capítulo de esta carta. Así que estén listos, tengan una Biblia en la mano, un cuaderno de notas, para poder anotar todo aquello que el Señor va a poner en su corazón, para poder meditar y luego aplicar. Acompáñenme en una palabra de oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, nos ponemos delante de ti en esta hora y te pedimos, Señor, que nos limpies una vez más. Señor, que tu sangre nos cubra, juntamente también con toda nuestra familia y todo lo que te has puesto en nuestra mano. Señor, te pedimos que tú bendigas también a cada persona que está conectada, que estará conectándose, que tu Espíritu Santo sea hablando a sus vidas, a sus corazones para salvación y también, Padre, para corrección, porque para eso tu palabra nos ha sido dada. Señor, nos dice que toda la Escritura es inspirada por ti y útil para enseñar, para redarguir, convencer en justicia, a fin de que todo hombre y toda mujer de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Señor, lo ponemos en tus manos y Padre, te pedimos que seas tú hablando a cada corazón conforme a la necesidad y también, Señor, instruyéndonos de cómo debemos, Señor, establecer el liderazgo en tu iglesia, Señor. Padre, porque tú, Señor, eres un Dios de orden. Eres un Dios santo, Señor, y nos demandas santidad cuando estamos, Señor, ministrando y, Señor, sabiendo de que nosotros ministramos, servimos a lo largo de toda nuestra vida, porque el Evangelio es vida, Señor. No es solamente en el templo, no es solamente, Padre, en nuestro hogar, es en todo lugar. Tú nos has mandado ser sal y luz. Por eso, ayúdanos, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo para mostrar a Cristo en cada actitud, en cada cosa que hagamos. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, en esta mañana entonces, acompáñame en la lectura de esta porción bíblica que vamos a meditar. Y yo voy a leer de la versión Dios habla hoy, este capítulo 1 de Tito, del versículo 10 al 16. Y dice así la palabra del Señor: porque hay muchos rebeldes, sobre todo entre los que vienen del judaísmo, que dicen cosas sin sentido y engañan a la gente. A esos hay que taparles la boca, pues trastornan familias enteras, enseñando lo que no deben para obtener ganancias mal habidas. Fue un profeta de la misma isla de Creta quien dijo de sus paisanos: los cretenses siempre mentirosos, salvajes, glotones y perezosos. Y dijo la verdad, por eso repréndelos duramente para que sean sanos en su fe y para que no hagan caso de cuentos inventados por los judíos, ni de lo que ordenan los que dan la espalda a la verdad. Para los puros todas las cosas son puras, pero para los que son impuros y no aceptan la fe, nada hay puro, pues tienen impuras la mente y la conciencia. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son odiosos y rebeldes, incapaces de ninguna buena obra. Amén. Hemos leído en esta versión, en Dios habla hoy, y luego vamos a estar viendo algunos puntos de ahí que nos esclarezcan también para poder aplicar también de manera más correcta lo que Dios nos está hablando en esta mañana. Así que vemos aquí que Pablo ha estado hablándole a Timoteo sobre los requisitos, ¿no? En los primeros capítulos, del primer versículo del 1 al 9, hablando de los requisitos que tiene que tener en cuenta Tito para establecer a los líderes, a los ancianos. Y aquí continúa ahora
ya detallando cómo debe de tratar, cómo debe de reprender, cómo debe él de enfrentar a estas personas que están teniendo actitudes y también unas enseñanzas que no son las correctas. Pablo lo había dejado ahí a Tito para corregir lo deficiente, nos dice aquí la Escritura. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Hermanos, la iglesia está formada por personas que vienen de diferentes contextos. En este caso, la iglesia de Creta estaba formada por su mayoría de personas que eran gentiles, pero también había influencia del judaísmo. Habían creyentes judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que siempre fue la disputa entre el apóstol Pablo, sobre todo porque él era el apóstol de los gentiles, pero también él era de nacionalidad judía, ¿no? Él se había criado a los pies de Gamaliel, había sido un fariseo de fariseos, él mismo lo dice. Pero luego viene Jesús y su vida es transformada y él empieza a predicar a Cristo. Y es ahí donde viene una etapa de cambio, de transformación, donde muchas personas gentiles empiezan a convertirse, pero también se convierten en judíos. Y entonces hay una mezcla ahí, como lo vemos en la actualidad. Muchas personas que se han convertido al cristianismo y que se llaman ahora pues judíos mesiánicos, ¿no? Pero siempre, hermanos, hay una mezcla, siempre hay una inclinación a establecer también asuntos de la ley, de la Torá. Y está bien, Jesús no vino a abrogar la ley sino a cumplirla, pero hay cosas que son estrictamente aplicables a la nación judía, que nosotros también tenemos que en alguna forma y en algunas cosas aplicar, pero por eso tenemos que hacer una exégesis correcta, tenemos que hacer una exégesis, un estudio profundo de la palabra y poder así nosotros decidir si lo que estamos viendo es aplicable también a nosotros, ¿no? Y como digo, hay cosas que sí se tienen que aplicar porque es para ambos. Recordemos de que Jesús o el Señor Dios escogió al pueblo judío, ¿no? Para que fueran los portavoces, para que fueran ellos quienes transmitieran al mundo entero el plan de Dios, el propósito de Dios, no para que fuera algo exclusivo. Y justamente eso fue lo que sucedió con el pueblo judío. Ellos se creyeron exclusivos, ¿no? Como diría alguien, se creían la Coca-Cola en el desierto. Entonces ellos se apropiaron de la verdad de Dios, pero ese no era el propósito, sino el propósito era más bien de que ellos lo extendieran, de que ellos lo predicaran de alguna manera para que mucha gente tuviera esa relación con Dios. Entonces ellos en su celo empezaron a establecer algunas cosas que ya rayaban con lo inaplicable, por decirlo de alguna manera, una aplicación demasiado estricta de algunas enseñanzas o revelaciones que encontrábamos en la ley. Entonces, ese problema se extiende ahora a las iglesias en Creta y también se extiende de alguna u otra manera o en otro matiz a nuestro tiempo. Y vamos a ver eso poco a poco. Entonces, vemos de que Pablo está aquí alertando y también diciéndole a Tito cómo tiene que enfrentar esta cosa. Por eso, al final de la primera parte que estuvimos compartiendo, el versículo 9, nos dice lo siguiente: que sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Eso tenía que ser un requisito indispensable en este liderazgo. Ahora, Pablo está diciendo de que ellos tienen que ser instruidos en la palabra. Y hermanos, nosotros también hemos nacido del Espíritu por la gracia de Dios, pero ninguno de nosotros tiene esa disciplina, esa formación que tenía el pueblo judío, que a ellos se les enseña la ley desde pequeños,
Y a los 12 años ellos ya se les denomina los hijos de la ley. ¿Por qué? Porque han sido, digamos, enseñados de manera estricta, rigurosa, en los principios de la palabra de Dios. Ellos saben textos bíblicos de memoria, pero nosotros hemos venido de un bagaje, de una cultura religiosa, pero no del judaísmo, no del cristianismo genuino, verdadero, establecido por Dios, establecido por los principios de la palabra, sino por una tergiversación, un sincretismo de mandamientos de hombres y también de la cultura que se mezcla. Por eso vemos en la religión tradicional un sincretismo de cosas, hermanos, tanta mezcla que inclusive hasta los brujos, los hechiceros, cuando hacen sus mesadas y sus cosas, usted encuentra estampitas, crucifijos, tienen ahí toda una selección de ídolos y de cosas, y supuestamente están haciendo el bien, pero es todo un asunto de paganismo que se ha mezclado con la cultura. Se le presenta tributo a los cerros, y sabemos que eso tiene un trasfondo espiritual, demoníaco. Entonces, por eso tenemos que conocer bien la palabra. Y por eso que Pablo está diciendo aquí que sea retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada. Tenemos que ir a las sendas antiguas. Tenemos que fundamentarnos en la palabra de una manera tremenda, sólida, hermanos. Y eso es lo que está escaseando en este tiempo. Una iglesia que no tiene fundamento bíblico, una iglesia que no escudriña las Escrituras, que ora de vez en cuando, ora por los alimentos y en una u otra ocasión, pero no tienen tiempo, una intimidad, una relación profunda con el Señor. Entonces, por eso Pablo dice que esto debe ser algo importante para el liderazgo, pero en sí para todo el creyente, porque hermanos, todos tenemos que estar listos, preparados, equipados para asumir responsabilidades dentro de la iglesia local, dentro de la iglesia universal del Señor, porque Dios nos ha mandado a ser discípulos, y un discípulo se forma en los principios y fundamentos de la palabra de Dios. O si no, ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué vamos a transmitir? Por eso que Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí está la cadena del discipulado que no ha debido romperse en ningún momento. Entonces, ahora Tito se encuentra con este problema, y entonces ya en la Reina Valera, el versículo 10 dice: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Entonces, Pablo está aquí detallando cómo es la actitud, cómo es el comportamiento del contexto en el cual se está desarrollando la iglesia en Creta. Dice contumaces. Estaba viendo el significado de la palabra contumaz. Significa rebelde, porfiado y tenaz en mantener un error. Interesante lo que dice el diccionario de la Real Academia. Dice rebelde, porfiado y tenaz en mantener un error. Es decir, y hermanos, vemos esa característica en los judíos. Vemos nosotros en los evangelios cómo confrontaban a Jesús, cómo Jesús los confrontaba y les enseñaba, les daba la aplicación correcta de cómo debía de interpretarse la ley, pero ellos se mantenían reacios al cambio. Hermanos, por eso la religión es lo más dañino que puede haber en la iglesia del Señor. Y tenemos que evitar convertirnos en religiosos evangélicos, inclusive. El Señor no viene por religiosos, viene por aquellos que tienen una relación con Él. Y hermanos, a veces la doctrina la endiosamos y nos volvemos tan o igual legalistas como los judíos.
establecemos ciertas normas, aún éticas, ¿no? Sí, tiene que haber ética, pero tiene que haber una manera de comportarnos, pero eso tiene que estar en línea con la palabra de Dios, con una interpretación correcta, ¿no? Y ya lo vamos a ver, lamentablemente, en algunas iglesias de algunos hermanos hay ciertos matices de estas cosas y tenemos que evitar, porque hermano, eso hace que haya de alguna manera un tipo de rechazo de las personas que están afuera, y también hay una discriminación. Cuando vemos a una persona que viene por primera vez a la iglesia y la vemos vestida de alguna manera o maquillada, entonces un poco que las discriminamos o la miramos mal, o algunos van y le dicen, usted no puede entrar así en el templo. ¡Wow! Hermanos, y nos olvidamos que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Realmente esas personas necesitan de Jesús, pero Jesús es el que cambia, Jesús es el que transforma, cambia el corazón, el que revela. Y hermanos, como en otros casos hemos visto gente que ha venido de una manera y después ha sido tocada por el Espíritu Santo, se han convertido y luego ellos mismos se han dado cuenta de que tenían que dejar ciertas cosas. ¿Esa ha sido tu experiencia? Bueno, eso ha sido en parte mi experiencia como hijo de Dios. Pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre. Hermano, tú y yo no somos el Espíritu Santo. Somos instrumentos en la mano de Dios, pero tenemos que alinearnos al propósito de Dios. Tenemos que dejar que el amor de Dios fluya en nuestros corazones para alcanzar a los perdidos. Tenemos que tener pasión por las almas perdidas. Nosotros no éramos perfectos cuando llegamos a la iglesia. Teníamos miles de defectos y aún los seguimos teniendo. Y Dios sigue tratando con nosotros. Su amor sigue dispuesto. Él no nos desecha, pero también espera que nosotros empecemos a tener una actitud diferente, una actitud de renuncia, de entrega, dejando que Dios gobierne cada área de nuestras vidas. Entonces, vemos de que estos hombres eran rebeldes, porfiados y tenaces en mantener el error, un error. Estaban en error, pero ellos no querían cambiar. Y hermanos, muchas veces tratamos de corregir a muchos hermanos y les mostramos con la palabra, y más bien se convierte en una contienda, en una discusión, y eso no es bueno. Por eso que mucha gente dice, ¿por qué ustedes tienen diferentes iglesias? ¿Por qué una se llama tal y cual? ¿Por qué estos hacen tal cosa y ustedes no? Y hermanos, lo importante en la vida cristiana es mantener el equilibrio, y el equilibrio lo encontramos en la palabra. No irnos a los extremos, no, en unos no, tienes que venir de esta manera vestido a la iglesia, y los otros se van al otro extremo, ya demasiado liberales, demasiado light, ¿no? Empezando de los pastores hasta el último creyente de sus iglesias. Entonces, tenemos que mantener un equilibrio. Tiene que haber una iglesia, hermanos, donde haya santidad, donde haya realmente también equilibrio, donde haya, hermanos, carácter cristiano, donde haya, donde se le dé al Señor, bueno, donde haya reverencia. Yo recuerdo hace muchos años que a uno tenía hasta su propia ropa dominguera, por decirlo así. Pues si iba a la iglesia, sí, iba con cierta ropa, ¿no? ¿Por qué? Porque es un lugar santo, tenemos que mostrar decencia de alguna manera. Ahora, ya eso se ha perdido, lamentablemente, en su mayoría. Y hermanos, tenemos que tener un equilibrio, tenemos que considerar de que nosotros vamos a un lugar a adorar al Señor y no debemos de ser de tropiezo. Tenemos que conocer las características, las actitudes naturales que nosotros tenemos. Entonces, insto a lo que dice la palabra. Tenemos que vestirnos con decoro, tanto hombres como mujeres. No queremos solamente incidir en el caso de las damas.
sino también el caso de los varones, porque hay varones que van con short, van con vivirí en verano, no con su gorrito y con visera. Está bien que sea uno nuevo, que ha sido invitado, que no conoce de la santidad de Dios y que bueno, por esta vez podamos de alguna manera aceptarlo, pero después también instruir, enseñar en amor. Pero también, hermanos, hay personas que ya siendo creyentes van con ciertas vestimentas. Acá no queremos decir que vayan pues con una falda hasta los tobillos, ¿no? Si Dios pone ese sentir en su corazón, perfecto. Pero hermanos, tenemos que entender de que hay personas que son débiles y que los hombres se dejan llevar por lo que ven. Hermanos, si no podemos ser tropiezos, tenemos que ser de bendición. Dios nos ha llamado y nos ha salvado para ser de bendición. Así que por eso tenemos que tener decoro, tenemos que tener equilibrio. Pero bien, seguimos. Dice también, del versículo 10 en adelante, dice, porque hay muchos contumaces, muchos rebeldes, personas porfiadas, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión. Está centrando su atención en personas que vienen del judaísmo, que se han convertido, pero que siguen haciendo un sincretismo, una mezcla de la religión que ellos mismos han establecido. ¿Por qué? Porque, hermanos, ellos tenían reglas rigurosas en cada cosa. Se iban ya al extremo. Hacían cosas que no decía la ley. Sí, la ley nos dice que el día de reposo hay que guardarlo y todo lo demás. Pero vemos las controversias y las luchas y los enfrentamientos que el mismo Jesús tenía por esas cosas. Tú no puedes sanar en el día de reposo. Tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo otro. ¿Por qué tus discípulos cogen espigas con las manos sucias? Etcétera, etcétera. Y hermanos, Jesús por eso dijo que no lo que entra en el hombre lo contamina, sino lo que sale. Porque del corazón de ellos salían estas malas interpretaciones y enseñanzas, porque no estaban centradas en el espíritu realmente de la ley. Y Jesús les enseñaba y les reprendía por eso, pero ellos no querían salir de esa postura, por decirlo así, religiosa, de esa postura doctrinal, vamos a llamarle así. Entonces, Jesús por eso tuvo grandes enfrentamientos y ahora estamos viendo las secuelas en la iglesia que el Señor está levantando en Creta. Dice, ¿no? Habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Entonces, ya habían enfrentamientos, situaciones en la iglesia de Creta, ¿no? Entonces, vemos pues de que estas personas estaban dañando de alguna manera el comportamiento de estos nuevos creyentes que se estaban sumando a la iglesia en Creta, ¿no? Y estaban pues dándole algunas enseñanzas que estaban siendo pues de tropiezo para los creyentes. Entonces, por eso la advertencia continúa en el versículo 11 y nos dice, a los cuales es preciso tapar la boca. En el contexto es decir, no solo ponerle como un bozal, ¿no? Frenar, no solamente ponerle un freno en la boca como se le ponen a los animales, sino encima ponerle un bozal. Es decir, tenía que ser estricto, un rechazo, un confrontamiento estricto ante estas personas, a los cuales es preciso tapar la boca. Dice que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Hermanos, ¿cuál es nuestra posición? ¿Qué estamos transmitiendo nosotros? Y hermanos, vemos gente que dice cosas, y no solamente dice, sino que hace cosas que son tropiezo, no solamente para personas de manera
individual, sino que esto también, como dice aquí, trastorna casas enteras. Hermanos, ponen, como dice, alborotan el gallinero. Hermanos, hay personas que de repente están trabajando con los jóvenes y tú tienes tus hijos, tú los has formado de una manera, tú eres un buen cristiano, le has impartido los valores, le has dado ejemplos, ¿no? Y entonces, de un momento a otro, claro, ellos van a una iglesia que de repente es media relajada, media light, tienen pues un pastor, hermano de jóvenes, que sí, así todo relajado, ¿no? Claro, dice, para alcanzar a los jóvenes, ¿no? No hay que ser tan estricto, y que por aquí, que por allá. Y hermanos, empiezan a diluir realmente la enseñanza, la esencia del Evangelio. Y luego los hijos empiezan a tener algunas actitudes, algunas reacciones que tú ves que ya no son tan centradas en las cosas que el Señor pues nos dice en su palabra. Y de un momento a otro pues vemos de que estas personas están dañando la vida espiritual de estos jóvenes. Y entonces vienen con enfrentamientos en la misma familia, trastornan casas enteras. Yo escuché un testimonio, lamentablemente, un mal testimonio, de un pastor que trabajaba pues, con jóvenes y de un momento a otro, pues, no sé, decidió hacerse un tatuaje. Y entonces un jovencito le dice a papá, voy a hacerme un tatuaje. Le dice, ¿pero por qué? ¿Por qué te vas a hacer eso? Si eso no es de Dios, ¿no? Porque, hermanos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si tú has sido comprado con precio, como nos dice la palabra de Dios, este cuerpo le pertenece al Señor, no es tuyo, tú no tienes decisión propia. Consúltale al Señor, Señor, ¿quieres que yo me haga esto? Por más que tú quieras ponerte un crucifijo o un tatuaje que sea aparentemente cristiano, ¿no? Es como he contado en algunas ocasiones por aquí, que un día estaba en el Metropolitano y una joven se había puesto un versículo, aquí una cita bíblica, ¿no? Filipenses 4:13 se había puesto en el cuello. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otros se ponen una cruz, otros se ponen la cara de Jesucristo, etcétera. Hermanos, el Señor abomina estas cosas. Y si tú lo has hecho, pues tienes que pedirle perdón al Señor. Y esto no estamos hablando de legalismo, de que usted, pastor, ya se va al extremo, y no. Sabemos que eso viene desde un trasfondo cultural pagano. Eso se hacía en lugares donde no había conocimiento de Dios, pero tú tienes conocimiento de Dios. Y el Señor dice que no debemos ponernos ninguna impresión en el cuerpo, en el libro de Deuteronomio. Pero ahora, ¿qué me vas a decir? Que eso es la ley. Bueno, hermanos, es la palabra de Dios y punto. Y toda la palabra de Dios es inspirada para instruir. Y si Él se lo dijo al pueblo de Israel, pues el pueblo de Israel era llamado luego a transmitir eso a las naciones. Es decir, nosotros estamos implicados en ese tema, en ese asunto. Y podríamos hablar de esto por horas y horas, pero hay ciertas cosas, aparte de eso, que hacemos y que ni siquiera le consultamos al Señor, que es el verdadero dueño de este cuerpo. Y entonces puso esa controversia. Y sus padres dijeron, ¿qué? ¿Te vas a hacer eso? ¿Pero por qué? Claro, porque el pastor se lo hizo. Y hermanos, también muchas veces trastornan las casas, se dividen iglesias por estas situaciones. Y es porque quieren jalar gente, ¿no? Para luego tener de alguna manera sus propias iglesias y tener su propio sostén. Tratan de captar a un tipo de audiencia, por decirlo así. Y hermanos, eso simplemente se hace porque hay ambición
hay apetencias personales y dañamos el testimonio de la iglesia de Cristo. Hermanos, la iglesia no debe crecer por división, la iglesia debe crecer por extensión, porque eso es el plan de Dios, y la extensión tiene que ser de manera sana, porque lo que uno siembra cosecha. Yo conozco pastores que dividieron iglesias y tienen sus iglesias, y lamentablemente lo que uno siembra cosecha, y cada cierto tiempo ellos también, viene alguien y se las divide. Entonces, hermanos, por eso tenemos nosotros que predicar el Evangelio a toda criatura, alcanzar a los perdidos, crecer por extensión, abrir nuevas iglesias, hacer misiones, hermanos, ver los lugares que todavía no han sido alcanzados, predicar la buena y sana doctrina, fundamentar a los creyentes con todo el consejo de Dios. Vemos iglesias que se han vuelto especialistas, se han vuelto especializadas, ¿no? No, nosotros solamente predicamos sobre prosperidad, nosotros solamente predicamos a la familia, nosotros solamente predicamos, hermanos, la santidad. No, hermanos, la Biblia dice que, y para el apóstol Pablo dice que no he rehuido de enseñarles todo el consejo de Dios, aunque algunos temas les parezcan aburridos. Hablaba con unos hermanos, ay pastor, pero ¿qué enseñanza podemos sacar nosotros de esa tremenda lista de nombres, de genealogías? Bueno, le decía yo de alguna manera, siempre hay una enseñanza. Podemos sacar la enseñanza de que Dios es fiel por generaciones. Es fiel para todas las generaciones que se mantienen en su palabra, que se mantienen fieles a Él, que Él nos conoce por nombre, que Él es un Dios personal. Hermano, podemos sacar muchas aplicaciones correctas, pero tenemos que mirar y observar de manera correcta en la palabra de Dios. Así que por eso tenemos que estar atentos. Y dice, a los cuales es preciso, hermano, reprenderlos duramente, es preciso taparles la boca. No podemos, hermanos, nosotros soportar esto. Sí, Dios es un Dios de amor, pero hay cosas en las cuales tenemos que enfrentarnos. Dios nos da la autoridad, Dios nos demanda que lo hagamos, porque esto es veneno puro para la iglesia. No debemos permitirlo de ninguna manera. Entonces, dice que a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, hermanos, tenemos que ser obedientes a la palabra. Y empieza Pablo a hablar del testimonio de los cretenses. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y Pablo confirma esto. Dice 13, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Como diría el Señor Jesús, el árbol se conoce por los frutos. Hermanos, vamos a ver testimonios que no son realmente de nada edificantes. Y vamos a ver que en ciertos lugares hay ciertas características de la gente. Y aquí vemos también que Pablo cita, según los estudios y según lo que se ha investigado, a un tal Epiménides, que era un poeta griego, cretense, que cita en una de sus obras esta frase a la cual Pablo está haciendo alusión. Y Pablo dice, sí, realmente esto es cierto. Este es el comportamiento de los cretenses. Pero para eso ha venido el Evangelio, hermanos, para transformar, para cambiar. Cuando Cristo viene, transforma nuestras vidas y nuestros corazones. Por eso
Es importante predicar el Evangelio de Cristo. Hermano, el cambio no va a venir porque entra un presidente, porque entra inclusive un presidente que puede ser cristiano evangélico, con buen testimonio. No, sino porque el Evangelio de Cristo está llegando a todo rincón de la tierra. Por eso digo, id y predicad el Evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y tenemos de esa manera el respaldo del Señor. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, si nosotros lo hacemos, las señales seguirán. Vendrán los milagros para confirmar la palabra. El Espíritu Santo tocará los corazones y transformará vidas completas. Es ahí donde viene la transformación. No es una transformación externa, sino interna, para que luego se manifieste de manera externa. Por eso había este testimonio terrible, porque hermanos, por el fruto se conoce el árbol. Es por eso que tenemos que buscar la transformación del hombre por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Evangelio. El mismo Pablo va a decir, y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Y hermanos, lo que hemos nacido de nuevo, estamos experimentando todavía ese proceso en nuestra vida. Dios sigue tratando con nosotros. Nos está perfeccionando, nos está limpiando. Estamos renovando nuestra mente por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, es tan importante estudiar toda la palabra de Dios. Si tú no lees la Biblia, si tú no meditas en la palabra de Dios, entonces tu vida no va a ser transformada. El proceso se está estancando. Pero parte del proceso es que nosotros hagamos nuestra parte. Nosotros tenemos que abrir la palabra, leerla, meditar, pedirle al Espíritu Santo que alumbre nuestro entendimiento para que nos dé comprensión. La Biblia dice en Santiago que si tenemos falta de sabiduría, se la pidamos a Dios, que Él da abundantemente y sin reproche. Entonces, hagamos uso de los recursos que Dios nos da. Su espíritu de sabiduría, de revelación, va a fluir en nosotros. Pero tenemos que tener esa actitud de búsqueda. Tenemos que abrir la palabra y tenemos que leerla. Hermanos, tenemos que marcarla. Tenemos que aprender versículos de memoria. Tenemos que tener tiempo de oración. Tenemos que congregarnos. Tenemos que servir al Señor. Tenemos que ser obedientes a la palabra, porque eso nos asegura de que Dios siga revelándose a nosotros, siga hablándonos, siga transformando nuestras vidas y nuestros corazones. Y es ahí donde vamos a ser realmente sal y luz. Y nuestra sociedad, nuestra familia va a ser transformada. El mundo entero va a ser transformado, pero por el poder de Dios. Entonces, aunque había mal testimonio de estos cretenses, Pablo le dice, hay que corregir, hay que hacer frente, hay que frenar eso. Y hay que enseñar correctamente. Tito, para eso te he dejado ahí, para que tú corrijas lo deficiente. Esta es parte de las deficiencias, de que hay estos falsos, se están infiltrando y están poniendo doctrinas que no tienen nada que ver con la esencia del Evangelio de Cristo. Así que, hermanos, tenemos que tener los ojos bien abiertos, tenemos que discernir correctamente. Tú te vas a dar cuenta qué está pasando en tu iglesia. Por eso es importante que conozcas las Escrituras. No que digas amén a todo lo que digan, amén a todo lo que enseñan. No, sino conocer la esencia. Hermanos, tenemos que ser como los cristianos de Berea. Esto lo he dicho miles de veces. Tenemos que escudriñar las Escrituras y ver si lo que nos están diciendo va en línea correctamente con lo que nosotros estamos descubriendo en nuestro estudio, en nuestra meditación de la palabra. Por eso, hermanos, no es suficiente tener un devocional. Hay que meterse a estudiar a profundidad lo que hay en la palabra de Dios, ayudando, pidiendo ayuda al Espíritu Santo. Luego dice
Por eso Pablo dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. ¡Wow! Hermanos, y cuando uno reprende, cuando uno corrige, la gente se ofende. Uy, no hay amor en esta iglesia. Uy, el pastor ya nos está dando palo. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado eso? Pero nos vamos al otro extremo. Hay cosas que no queremos decir para no dañar a los hermanitos, porque si no después se van, ¿no? Porque si no ya no ofrendan, porque si no ya no diezman. Uy, se dan por resentidos. Hermanos, al toro por las astas. ¿De quién dependemos? ¿De quién dependes tú? ¿Depende de lo que la gente dé? ¿O dependes de ese Dios todopoderoso, que es Jehová Jireh, quien sustenta, quien suple tus necesidades? Hermanos, Dios nos ha llamado a cumplir con una tarea. Y aquí, cuando hay que corregir lo deficiente, hay que tomar las medidas que Dios nos muestra en su palabra. Y nos dice, repréndelos duramente. No dice, pásale la mano así suavecito. No, hermanos, hay un conducto regular. Sí, la Biblia nos dice que llamemos la atención personalmente, después con 2, después 3 y después ya, si los denuncias en la iglesia, ya miren, esta persona es un rebelde. Entonces, aquí Pablo está diciendo a Tito, repréndelos duramente. ¿Pero con qué fin? ¿Cuál es el propósito? Nos dice también en este versículo. Dice, para que sean sanos en la fe. Así que, hermano, si hacemos un diagnóstico, si hacemos un análisis en este tiempo, vamos a ver de que la iglesia está enferma. En su mayoría, no están sanos en cuanto a los asuntos de la fe. Hay una tergiversación, hay una mezcla de cosas que no están en línea con lo que Dios establece en su palabra. Realmente no hay una buena exégesis, un buen estudio, análisis de la palabra, y por ende hay una pésima e incorrecta aplicación. Entonces, ahí es donde tenemos que enfrentar estas cosas. Ahí es donde tenemos que, hermanos, entrar con pie firme a corregir estas cosas. Porque dice, para que sean sanos en la fe. Si queremos una iglesia sana, tenemos que enfrentar. Por eso, hermanos, acá decimos las cosas como son. Acá no hablamos así, de una manera liviana. Acá decimos las cosas como son. Y, hermanos, es porque vemos el testimonio, porque vemos, hermanos, la carencia de una iglesia santa, una iglesia fundamentada en la palabra, una iglesia que más parece un club, una iglesia que más parece un lugar de reunión, de diversión, que de entrenamiento y de capacitación para enfrentar un mundo que se está cayendo por pedazos, porque no hay principios, no hay valores, porque no hay conocimiento del Dios vivo y verdadero. Y los que son llamados a ellos están cayendo en el juego y también están siendo parte de esa idiosincrasia, de esa humanidad que se está presentando en la iglesia, donde se aceptan cosas que vienen del mundo para tratar, o con pretexto de ganar a un cierto tipo o un cierto grupo de personas. Hermanos, tenemos que alinearnos con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que alinearnos a la palabra de Dios, no la palabra de Dios, tratar de alinearla a nuestro pensamiento, al proceder, que muchas veces no es del todo santo. Entonces, dice aquí, este testimonio verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. 14. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad.
Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces dice que fábulas judaicas, ni mandamientos de hombres. Interesante. Lo que está hablando es la esencia de la actitud de estas personas. Fábulas, cuentos, ¿no? Explicaciones jaladas de los pelos, ¿no? O aplicaciones que no tienen nada que ver. Hemos dicho de que en la religión judía había un sinnúmero de leyes y normas para cada cosa. Tanto así, hermano, que decían que aún en el día de reposo no se podía ni escupir en el piso, porque al caer ese escupitajo iba a ser un huequito en la tierra y eso era reconocido como un trabajo. Imagínense, hasta tan extremo, había una serie de leyes tan extremas. Entonces ya parecía cuento esto, parecían fábulas y cosas. Y hemos citado ya que Jesús se enfrentó a estos religiosos. Y por eso dice, ¿no?, que Él era el Señor del día de reposo. Y Él podía hacer lo que quería, podía hacer el bien. Hermanos, para eso es. Y fue hecho por causa del hombre, no por causa de que Dios realmente necesitaba descansar. Es un tiempo para buscar a Dios. Por eso, porque necesitamos nosotros también ser renovados en nuestro espíritu. Y hermanos, este mundo no nos lo permite. Vemos el sistema del mundo que el diablo ha tejido para que la gente esté distraída, para que la gente no se acuerde de Dios. Entonces, por eso Dios establece eso, para que nosotros tengamos la oportunidad de poder tener un encuentro con Dios, de ser fortalecidos en el espíritu. Entonces, fábulas judaicas, ni mandamientos de hombres. Hermanos, ¿cómo identificamos que una iglesia ya se ha vuelto una secta o una religión? Cuando empezamos a ver y establecer en nuestra vida mandamientos que son más de hombres que de lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. ¿Me estás enseñando mandamientos de hombres? ¿O esto está escrito, esto está inspirado lo que dice en la palabra de Dios? ¿Tiene un fundamento bíblico? ¿Tiene una aplicación correcta? Por eso es que nosotros tenemos que conocer muy bien el contexto de lo que se está hablando, de lo que nos está diciendo la palabra y de lo que nos está enseñando. Si es correcta esa aplicación que se nos está sugiriendo. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que darnos cuenta que la iglesia cristiana evangélica no se escapa de esto. Mandamientos de hombres, aplicaciones incorrectas. Hermanos, tenemos que conocer el contexto y de historia para no caer en ese juego. Y ahí podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar de la vestimenta, podemos hablar, hermanos, del maquillaje, podemos hablar de un sinnúmero de cosas que se prohíben y se vetan en algunos lugares, pero en otros lugares se van al otro extremo. Y hemos dicho, tenemos que tener equilibrio para no ser tropiezo. Hay que tener una sana doctrina. Hermanos, hay momentos en que vamos a tener que llamar a una persona, ¿no?, y decirle con mucho amor, hermano o hermana, tú no puedes venir así. Está en la casa del Señor, hay que tener reverencia. Y si se molesta, hermano, bien, pues es su problema. Pero usted tiene que cumplir con lo que Dios establece en su palabra. Porque, hermano, no debemos ser tropiezo para nadie. Entonces, por eso tenemos que nosotros corregir en un determinado momento. Y eso no es un mandamiento de hombre, sino es, hermano, tener realmente disciplina. Por eso que somos discípulos. Tenemos que tener disciplina en las cosas del Señor. Y tenemos un fundamento bíblico suficiente para ello. Y si a la persona no le parece, entonces están dando desobediencia. Y claro, tiene que pasar un tiempo, un proceso. Hay mucha gente que de repente no tiene para comprarse cierto tipo de ropa. Pues entonces bendigámoslo, ¿no?
bendigámosle. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que corregir en amor. Pero ya si hay rebeldía, entonces tenemos que ser, en algunos casos, más drásticos. Dice también, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Claro, si no ha habido una renovación por el entendimiento de la palabra, como dice Pablo en Romanos 12, 1, 2, que tenemos que renovarnos, ¿no?, nuestra mente con la palabra de Dios, para que comprobamos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, si no escudriñamos las Escrituras, si no hemos nacido de nuevo, o si hemos nacido de nuevo, pero no estamos siendo renovados por la palabra, nuestros conceptos mundanos, nuestra cultura va a permear nuestra vida, nuestras actitudes, nuestro proceder. Entonces, esta gente todavía tiene la mente entenebrecida, tiene la mente corrompida, entonces todo le parece mal, todo lo ven negativo, pero tenemos que verlo desde la perspectiva de Dios. Dios tiene que alumbrar nuestro entendimiento, tiene que sacarnos de nuestra ignorancia, y lo va a hacer a través de la palabra. Hermano, ¿cuántas cosas Dios nos ha corregido? Hemos tenido que muchas veces dejar de hacer cosas que nos parecían correctas. Hemos tratado a gente como no debíamos tratarlos. Y hemos tenido que ir y hacer una restitución, pedir perdón, porque estábamos equivocados, estábamos haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Entonces, eso viene por el conocimiento, el alumbramiento de la palabra. Por eso que dice que es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué es? Lo que le agrada a Dios. Dios es un Dios justo. Pero por eso, hermanos, hay una escasez tremenda de conocimiento de la palabra. Muchas veces lo he dicho. A veces voy a una iglesia y pregunto, ¿cuántos han leído la Biblia completa? Nadie levanta la mano. Es terrible. Es catastrófico. Hermanos, el diablo está que se pasea ahí, como Pedro en su casa. No podemos permitir eso. Ni tampoco que sigan un cursito, hermanos. Tienen que conocer todo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, por eso es importante, porque eso va a tener renovación en nuestra mente y va a ser limpiada, va a ser purificada. ¿Qué dice el Señor en Efesios? Que la iglesia ha sido limpiada, purificada por el lavamiento de la palabra. Entonces, el lavamiento de la palabra, el conocimiento de la palabra trae limpieza, trae pureza y trae santidad, porque empezamos a entender lo que le agrada a Dios y nos dejamos de conceptos humanos. Ay, no, lo que pasa es que usted, de repente hasta le va a decir una hermana, lo que pasa es que usted tiene la mente sucia, la mente cochina, usted es un pervertido. ¿Con qué ojos me estará mirando? Un momentito. Así no es la cosa, hermano. El que tiene la mente corrompida es esa persona, porque no ha sido transformado por el poder de Dios. No ha sido renovado, no está siendo limpiada su mente. Sigue con el concepto de este mundo. Por eso, hermanos, tenemos que enseñar y motivar a que la gente, los creyentes nuevos, sean fundamentados en la palabra de Dios, que crezcan y sean limpiados todos esos conceptos mundanos, esos conceptos que no son de Dios. Bien, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, yo me he encontrado con hermanos que tienen años en la fe y a veces cuestionan lo que uno dice. Yo conozco a Dios también, que esto que los sí conocen a Dios, pero lo asumen porque tienen años en la fe, porque tienen 15, 20, 30 años en la fe, son ancianos en la fe, entre comillas. Pero hermanos, en verdad leyeron la Biblia una sola vez y empezaron a ir a una iglesia religiosamente y lo han hecho por años y piensan que eso les da la autoridad y la investidura. ¿Para qué? Para conocer a Dios.
Dice, yo conozco a Dios también. A ver, demuéstramelo. Porque hermanos, la Biblia dice que por los frutos se conoce el árbol. Por los frutos. Entonces, por eso, nosotros tenemos que motivar, enseñar, corregir. Hermanos, hay una regla importante para aquellos que dicen que conocen supuestamente a Dios. Y la encontramos en 1 de Juan capítulo 2 versículo 6. Y con esto terminamos. 1 de Juan capítulo 2 versículo 6. Así que tú dices conocer a Dios. Bueno, veamos pues si dentro de lo que Dios nos dice en su palabra estamos nosotros alineados. 1 de Juan capítulo 2 versículo 6 dice: el que dice que permanece en Él o que le conoce o que Él gobierna su vida debe andar como Él anduvo. Tu manera de, dice que conoces a Dios, ¿estás caminando como Él? ¿Estás actuando como Él? Eso va a revelar tu verdadero conocimiento, hermano, hermana, de que tú realmente eres un hijo de Dios, que tú estás reflejando a Cristo. Por sus frutos se conoce el árbol. Pero, ¿qué nos dice, hermanos? Y Pablo está usando aquí un término muy drástico, muy duro. No lo encontramos en otra parte del Nuevo Testamento, porque Pablo está diciendo aquí, profesan conocer a Dios, ¿no? Pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, hermano. Esta palabra, abominable, es una calificación tremenda. Se deriva de un sustantivo que denota lo que le causa horror y disgusto. ¿Sabes a quién? A Dios. Entonces, hermanos, eso es abominable. Dicen que me conocen y se comportan de esta manera. Están pisoteando la sangre del Cordero. Están, hermanos, dejando a Dios mal parado. Están asumiendo, están tomándose una atribución que no le corresponde. Por eso que el Señor le dirá en aquel día: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En su nombre hicieron milagros, señales, prodigios, cosas extraordinarias aparentemente. Pero el Señor le va a decir: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ustedes no han actuado de la manera correcta. Ustedes han actuado para sí mismos. Dicen conocerme, pero yo no les conozco realmente. ¿Por qué? Porque, hermanos, tenemos que reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y eso solamente sucede cuando le hemos entregado nuestra vida realmente. Cuando, hermanos, dejamos que Él gobierne en todas las áreas de nuestra vida. Cuando somos llenos del Espíritu Santo. Cuando ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando Él tiene el control de todas las áreas de nuestra vida. La pregunta es: ¿estamos reflejando a Jesús? ¿Estamos viviendo? ¿Estamos andando como Él anduvo? Hermano, ¿tú estás siendo sal y luz en esta tierra? ¿Estás siendo un cristiano que realmente está viviendo en línea con la palabra de Dios? Que, hermano, tienen autoridad para corregir, inclusive, por decirlo así, a pastores, de llamarle la atención porque tienen la autoridad que Dios te ha dado por la palabra y por el Espíritu, porque tú realmente estás andando como Él anduvo. Entonces, eso es lo que Dios está esperando de ti y de mí como hijos de Dios. Hermanos, esa es la manera correcta de conducirnos. Ese es el tipo de liderazgo que Dios espera ver en sus iglesias. Gente que anda dentro del propósito de Dios.
gente que se alinea a su palabra y no a doctrinas raras, extrañas, extremas, como ya hemos dicho. Unos se van al liberalismo absoluto, iglesias recontra relajadas y lights, y otros se van al legalismo, sí, como estos judíos estrictos, que son inmisericordios, pero los otros ya son demasiado amorosos, ¿no? Usted me entiende, pero tenemos que dejar que Dios actúe en nuestras vidas. Tú ya conoces al Señor, tú le has dejado entrar en tu corazón. Si tú aún no le conoces y quieres conocerle, dice la Biblia, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hermano, no es hoy más tarde, sino ni mañana, porque quizás ese momento no llegue. Hoy es el momento, porque nadie es dueño de su vida. Nadie puede decir voy a vivir hasta cuando sea viejito y ahí, bueno, ¿no? De repente llegas a viejito, pero con demencia senil y ni te acuerdas que tienes que algún día dijiste yo haré la decisión. Hoy es el día aceptable. Hoy que estás en tus facultades, Dios quiere entrar en tu vida. Hoy que eres consciente, y tú mejor que nadie, y Dios sabe en qué has fallado, en qué has pecado. Hermano, el que dice que no tiene pecado le hace a él mentiroso. Por eso vino Jesús, porque teníamos la necesidad de que alguien pague esa deuda impagable que nosotros tenemos con Dios, porque si no, nos limpia de todo pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si no somos limpiados a través de esa preciosa sangre derramada en la cruz, solamente hay un destino para nosotros, y que lo encontramos en la Biblia, que es el infierno, ese lugar terrible, que es por la eternidad y hasta la eternidad. Pero si nosotros aplicamos lo que Dios nos dice en su palabra, que nos dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Allí realmente nos convertimos en hijos de Dios. ¿Has cumplido con esa exigencia, con ese requisito que Dios nos pone en su palabra? ¿Has entregado tu vida a Jesús? ¿Le has confesado todos tus pecados? Si no lo has hecho, solamente abrazaste una religión o qué sé yo, pues quiero decirte que este es el único requisito que Dios demanda de ti. Y hoy tienes la oportunidad. Y yo quiero ayudarte. Quiero ayudarte a que tú abras tu corazón al Señor y le invites a entrar. Y hermano, si tú dices ser creyente, pero estás viviendo una vida fuera del propósito de Dios, porque no estás meditando en la palabra, porque no la estás aplicando, porque te estás dejando llevar por vientos de doctrina establecidos por una denominación, por una iglesia liberal o una iglesia legalista, pues Dios quiere que seas centrado en la palabra. Dios quiere ayudarte para que tú empieces a dar fruto para su gloria y seas un instrumento en sus manos para enseñar y establecer la sana doctrina en tu vida y en la vida de aquellos que van a ser discípulos formados a través de tu vida, tu testimonio, tu servicio a Dios. Así que si tú aún no has hecho esta decisión, cierra tus ojos por un instante y haz esta oración de todo corazón, sinceramente. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que decláralo en esta mañana. Dile así: Padre Santo, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados. Y recuerda, trae a memoria esos pecados. Quizás tú abortaste, quizás tú mentiste, quizás tú robaste, quizás has estado viviendo en infidelidad, en adulterio, en fornicación, en mentira, en religiosidad, pero no en línea. En realidad no has conocido a Dios. Pues pídele perdón a Dios sinceramente en esta hora. Esos son los pecados que Dios quiere que confieses. Y dile: perdóname por todos mis pecados.
Y es un compromiso con Él. Dile, estoy dispuesto a abandonar el pecado con tu ayuda, Señor. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados en la cruz. Tú ocupaste el lugar que yo merecía ocupar por causa de mi pecado. Y de esa manera tú te has convertido en mi Salvador. Ahora mismo, Señor Jesús, te invito a entrar en mi corazón. Díselo, Señor, ahora mismo yo te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor Jesús, hoy yo te entrego mi vida, te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Amén. Y si tú has conocido al Señor, dile, Señor, perdóname. Señor, yo me comprometo a escudriñar tu palabra, a ponerla por obra. Señor, alumbra mi entendimiento, dame revelación. Quita todo velo, Señor, de mi mente, de mi corazón. Señor, yo echo fuera toda doctrina que no es la correcta. Y bendito Espíritu Santo, tú que eres el Maestro por excelencia, alumbra mi entendimiento. Enséñame, Señor. Señor, dame hambre y sed por tu palabra. Señor, ayúdame, te necesito, quiero servirte, quiero ser un instrumento de bendición para mi familia y para muchas personas. Señor, hoy yo me rindo total y completamente a ti. Lléname con tu Espíritu Santo, transforma mi vida, mi carácter, mi temperamento, mi mente. Señor, yo saco de mi mente todo concepto equivocado que no está en línea con tu palabra. Señor, yo renuncio, rechazo, echo fuera de mi vida toda doctrina que no tiene fundamento o aplicación correcta, porque no está manifestado de esa manera en tu palabra. Señor, me pongo en tus manos para que tú seas, Señor, el que toma el control absoluto de todas las áreas de mi vida y pueda servirte como tú quieres que te sirva. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración sinceramente por primera vez, quiero decirte que hoy te has convertido en un verdadero hijo e hija de Dios. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero. Eso nos dice el Señor. Y ya no irás a condenación, has pasado de muerte a vida eterna. Pero es importante que tú seas instruido en la palabra, que tú aprendas todo lo que Dios quiere enseñarte en su palabra. Porque esa es la manera en que tu mente va a ser renovada, transformada y vas a poder vivir total y completamente en línea con lo que Dios tiene expresado, manifestado en su palabra. El Espíritu Santo te va a ayudar. Él es tu ayudador, tu compañero, tu amigo. Tienes que recurrir a Él en oración. Así que te animamos. Queremos ayudarte para que tú crezcas de manera saludable en tu vida cristiana. Escríbenos y nosotros estaremos ayudándote, estaremos enviándote o de repente viendo la forma de ayudarte para que tú te desarrolles, crezcas y des fruto como es el propósito de Dios para tu vida. Así que en esta mañana te animamos también a que estés con nosotros. Todos los miércoles 7:30 de la noche tenemos tiempo de oración, de intercesión. Estamos orando por el Perú, por cada persona, por cada peruano. Somos más de 33 millones que necesitan conocer a Dios. Por tu familia, por todo lo que tú quieras que intercedamos, pues ahí tenemos este tiempo. Miércoles 7:30 de la noche. Y también, como los días domingos, como hoy, 11 de la mañana, estamos compartiendo el mensaje de salvación y de edificación. Gracias por tu tiempo. Gracias. Ahora te pedimos que tú puedas compartir este mensaje con otras personas, amigos,
personas que se han apartado de repente del Señor, familiares que necesitan tener un encuentro con Dios. Gracias por tu tiempo, bendecimos tu vida y recuerda, el Señor Jesús viene pronto, pero viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Bendiciones.